Quería que fuéramos en esta mañana a una carta de Juan, la primera de ellas, y al último capítulo. Estamos en el capítulo 5 de Primera de Juan y vamos a tratar unos versículos que hay a partir del 9. Vamos a leer del 9 al 12 de Primera de Juan, capítulo 5. Esto está casi al final de la Biblia. Si empezáis a ojear para atrás, encontráis rápidamente estas hojas de unas cartas muy cortas que escribió Juan, ¿no? Y que en la Primera de Juan, en el capítulo 5, vamos a hacer la lectura en el verso 9 al 12. Dice así: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Vamos a hablar con Él, vamos a orar. Señor, en esta mañana te suplicamos, te rogamos que podamos tener la vida que está en tu Hijo Jesucristo. Muéstranos, Señor, ilumínanos, revela, Señor, ese testimonio que está en tu palabra eterna. Pero no solamente el testimonio objetivo y externo que dan las señales y evidencias, la escritura misma de Cristo Jesús, sino el testimonio interno, profundo, personal y subjetivo que da tu Espíritu Santo. Señor, por eso en esta mañana queremos pedirte que como resultado, Señor, de esta meditación, que podamos recibir ese testimonio del Espíritu de Dios, que entre en nosotros, que forme parte de nuestra vida, que nos muestre la realidad de quién tú eres en Cristo Jesús. Porque sin ese testimonio, Señor, no tenemos seguridad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este mundo cambiante necesitamos seguridad. ¿Quién puede decir que está satisfecho y contento con no saber algo como cierto? Estamos formados, creados de tal manera que en este mundo lleno de incertidumbres, con tanta inseguridad, necesitamos tener una certeza, una confianza, una seguridad. Y aquel que nos ha formado, creado, el autor de la vida, el que también nos la da de nuevo por medio de Cristo Jesús, quiere como propósito, tiene realmente el deseo y la voluntad para nosotros de que tengamos seguridad. Y por lo tanto, mi deseo y mi expectativa en esta mañana con esta meditación, este mediodía, es que podamos tener la seguridad que Dios mismo nos da por su testimonio. No la que podemos tener simplemente objetivamente fuera de nosotros, sino la que Dios mismo puede colocar en nosotros, poner en nuestra propia vida cuando nos da la vida por medio de su Hijo Jesucristo. El no creyente nos suele decir una y otra vez: a ver, me gustaría a mí creer. Ya quisiera yo tener la fe que tú tienes. ¿Cuántas veces nos han dicho esto? Yo quisiera saber, tener la certeza, la seguridad que tú tienes, pero tristemente todavía no la he alcanzado, no he llegado a ella. Ya quisiera yo, ya me gustaría, ojalá que tuviera la seguridad que tú tienes. Y lo que encontramos aquí en la palabra de Dios, que el que así piensa, el que así razona y argumenta, comete un error fundamental. Nuestro texto nos muestra, en primer lugar, que la fe, el conocimiento, la confianza es algo que forma parte de nuestra vida humana, independientemente de que seamos creyentes o no creyentes. Comienza nuestro texto diciendo que recibimos el testimonio de los hombres. Por lo tanto, cuando alguien nos dice ¿qué pruebas, qué demostración tenemos de la verdad de algo? Yo solo puedo creer lo que se demuestra científicamente. Tenemos que darnos cuenta
que quien habla así está hablando de una demostración y prueba muy concreta, la que nos da las ciencias experimentales, la matemática, pero no el tipo de conocimiento con el que normalmente vivimos en esta vida. ¿O es que sabemos las cosas que sabemos en este mundo por una demostración diferente al testimonio de otros hombres? Cuando nosotros creemos tantas cosas que estamos seguros y confiados, es por el testimonio de otros seres humanos. Por lo tanto, en un sentido, todos conocemos y sabemos cosas no por demostración, por prueba personal que nosotros hagamos, sino por recibir, por aceptar el testimonio de otros. Es así que aunque no estamos en muchos sitios, no hemos tenido la oportunidad de viajar a tantos lugares, creemos sobre la existencia de ellos, lo que en ellos hay. Aunque no hemos tenido oportunidad de comprobar, de demostrar tantas cosas, aceptamos el testimonio de otros sobre ellas. Por lo tanto, cuando la gente te dice, ya me gustaría tener fe, lo que nos están diciendo es realmente que nosotros tenemos fe y ellos no tienen esa fe. Cosa que es falsa. Todos tenemos en cierto sentido una fe y confianza, algo que creemos y aceptamos, en lo cual podemos vivir y movernos cada día. Y lo que hace nuestro texto aquí es comparar ese testimonio tan limitado, tan restringido que los seres humanos pueden dar con el testimonio de Dios mismo. Y nos dice, si aceptamos, si recibimos el testimonio de seres humanos, ¿cuánto mayor es el testimonio de Dios? Hay, por lo tanto, aquí una comparación entre el testimonio que tenemos del ser humano con todas sus limitaciones. ¿Cómo sabes que tu madre te quiere o te ha querido? ¿En qué laboratorio se ha demostrado eso? ¿Con qué fórmula matemática se conoce? Tú estás seguro y convencido de que si hay alguien que te quiere es tu madre por lo que has experimentado y conocido. Hay, por lo tanto, un conocimiento, una confianza, una seguridad que no viene de una demostración o una prueba lógica, sino de saber, de conocer, de haber participado y experimentado de ese conocimiento. ¿Cuántas veces dice Juan en esta carta? Conocemos. Es el propósito de Dios en esta epístola, el saber, el conocer ciertas cosas. Es trágico que podamos ser creyentes, cristianos y no conocer ciertas cosas, porque el apóstol nos dice que lo necesitamos. Necesitamos tener un conocimiento cierto y seguro de ciertas cosas para tener verdadera fe. Por lo tanto, aquí el apóstol nos da esta enseñanza y Dios por medio de él, para que sepamos, para que conozcamos ciertas cosas. Y lo que nos dice que ese testimonio no es comparable al que recibimos de los hombres. El testimonio de Dios no es en modo alguno semejante. Y nos dice en qué medida. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Lo que podemos, por lo tanto, saber y conocer de Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. No hay nada de Dios que sepamos que no es por medio de su Hijo Jesucristo. Todo lo que hay en Dios, toda su eternidad, todo su carácter todopoderoso, omnisciente, todos los atributos y características de Dios están en Cristo Jesús. No hay nada de Dios que no esté en Cristo, en su amado Hijo, y nada que no encontremos en Él que no pertenezca a Dios también. Por lo tanto, la fe cristiana se centra en esta maravillosa revelación y testimonio acerca de alguien que vivió entre nosotros, que fue como uno de nosotros, pero que demostró la gran diferencia que hay entre Dios y los demás seres humanos, siendo Dios y hombre, Cristo Jesús. Y el testimonio de Dios nos habla de quién es Cristo Jesús, lo que Él dice acerca de su Hijo. Y esto es lo que debemos comunicar, anunciar a este mundo. ¿Quién es ese, el Hijo de Dios?
Y lo que nos dice es que hay un testimonio aquí que va más allá del que habla en los versículos previos. En los versículos que comienzan en el versículo 6 al 8, nos ha hablado de que Dios ha dado un testimonio objetivo, externo, por medio de la vida y de lo que el Señor hizo en este mundo. Nos dice que ha hablado por medio del agua, de la sangre, del testimonio del Espíritu, que es verdad. Y ese triple testimonio coherentemente nos habla de una forma objetiva de quién es Cristo Jesús. Ese agua nos hace pensar inevitablemente en el bautismo del Señor Jesucristo. Los cielos abiertos y la voz del Padre diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Así comenzó su ministerio el Señor Jesucristo, con los cielos abiertos declarando quién era aquel que pasó bajo las aguas. Y lo que vemos aquí a continuación es que ese testimonio, sin la sangre, sin el sacrificio y la muerte de Cristo en el Calvario, no nos sirve para saber quién es Cristo Jesús. Ese fue el error de los gnósticos, de todos aquellos grupos y enseñanzas erróneos que había en la iglesia primitiva y sigue perviviendo a lo largo de los siglos. Quieren creer en ese Cristo que se revela en el bautismo, pero no aceptan que ese mismo Dios hombre, sobre el cual viene el Espíritu de Dios y hablan los cielos, fue el que murió en la cruz del Calvario. El que murió en aquella cruz, a diferencia de lo que estos maestros enseñaban, era Dios y era hombre. La enseñanza, por lo tanto, cristiana mantiene el escándalo de la cruz. Con las palabras de Lutero creemos en Dios crucificado. Decirme si hay mayor locura para este mundo. Y esto es lo que Dios declara. Da testimonio externo y objetivo por medio de Cristo Jesús, por el agua y por la sangre de quien es el Hijo de Dios. Pero si algo aprendemos a la luz de esta enseñanza apostólica, es que sin el Espíritu de Dios, que nos lleva a esa verdad, ese testimonio realmente no es aceptado ni recibido. ¿Cuántas veces aquellos que fueron testigos de la vida de Cristo Jesús, que escucharon su ministerio, que vieron sus milagros, no le aceptaron, sino que le rechazaron? ¿Cuántas personas vieron las señales de quién era Cristo Jesús? Hay quien te dice, bueno, si yo pudiera ir allí y estar en aquel momento, ser testigo por mí mismo de quién es Cristo Jesús. Querido amigo, si tú estuvieras allí, si no fuera por el Espíritu de Dios, estarías tan ciego como estás ahora. Porque solamente el Espíritu de Dios te da el conocimiento que hay acerca de la verdad de Cristo Jesús. Es como los reformadores dijeron, y Calvino en particular tantas veces habló, por el testimonio del Espíritu Santo que se ilumina la faz del Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, y descubrimos quién es Él. Sin ese Espíritu, este libro está cerrado. Podemos leerlo, podemos hablar sobre ello, que sin la obra de su Espíritu Santo no aceptaremos ni recibiremos ese testimonio. Y es así como nos introduce finalmente en estos versículos que estamos viendo un testimonio mucho más profundo, interior, subjetivo, el que Dios nos da por su propio Espíritu. Y nos dice que el que cree en el Hijo de Dios es porque tiene un testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en ese testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Por lo tanto, tenemos que reconocer a la luz de la palabra de Dios y con tantos padres y maestros de la Iglesia de la Antigüedad, que hay una obra misteriosa, incomprensible, interna del Espíritu de Dios que nos asegura la verdad de estas cosas. Toda la Iglesia cristiana se ha dividido acerca de la comprensión y aceptación de esta verdad de la Biblia. En el siglo XI, un maestro de la Iglesia, Anselmo, fue uno de los primeros en declarar que creemos para entender.
no es que entendiendo creemos. El orden que Dios ha establecido, dice Anselmo, es que primero creemos y luego entendemos. Por lo tanto, si lo que quieres es saber, conocer, entender con toda claridad para poder creer, querido amigo, estás despreciando el testimonio de Dios. Lo que Dios pide de ti en esta mañana es que te humilles, que aceptes y recibas ese testimonio, que lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. La palabra de Dios nos llama, por lo tanto, y nos desafía a poder rendir nuestras vidas a Dios, a ponernos en las manos de Él, a reconocer que suya es la verdad que permanece y nuestro el error y la mentira. Y por lo tanto en nuestra mente habrá confusión hasta que el Espíritu de Dios ponga claridad. Si no ves las cosas como te gustaría verlas, si no las entiendes y comprendes como deseas, no es porque todavía no has recibido el conocimiento suficiente, sino porque no has creído lo suficiente. Es porque tienes que humillarte delante de Dios, que no tienes la comprensión que deseas, que buscas, que anhelas tener acerca de la verdad de estas cosas. Eso significa que el problema principal de la fe que tiene el ser humano no es un problema intelectual, de cabeza, que simplemente hay que tener la luz suficiente, la inteligencia, ser lo suficientemente brillante para poder aceptar y comprender estas cosas. El problema del ser humano, no nos engañemos, no es fundamentalmente intelectual. Este es el gran error de nuestro mundo. Piensa que los males que hay en él vienen simplemente porque no sabe, no conoce. Fijaos en la filosofía de la prevención. Cuando en nuestro mundo hay algún mal, cuando hay conductas autodestructivas, por la droga, por el alcohol, lo que se hacen son campañas de prevención. Cuando unos maltratan a otros, cuando en la casa la mujer es hecha víctima de abusos, se hacen campañas de prevención. Cuando falta algo de lo que pensamos que el ser humano necesita, lo que este mundo le ofrece es conocimiento. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que nuestro problema no es el conocimiento, queridos amigos. ¿Creéis que hacemos las cosas que hacemos porque no sabemos? ¿Creéis que actuamos en contradicción con aquello que sabemos que es verdadero y cierto por falta de enseñanza o de conocimiento? No, no nos engañemos. Si alguien es culpable de todas estas cosas que hacemos, no es porque no sabe, sino porque hay otra ley en sus miembros, un principio de contradicción en cada uno de nosotros, que la Biblia llama pecado. Y esa ley actúa como una fuerza activa en cada uno de nosotros y hace que hagamos lo que no queremos hacer. Hace que precisamente nos comportemos en contradicción con lo que nosotros pensamos que deberíamos hacer. Y es por esto que el diagnóstico que este mundo hace del problema del ser humano no puede ir más descaminado. Piensa que simplemente necesita información, conocimiento. Si supiera lo que tiene que saber, no haría estas cosas. Qué ingenuos. ¿Cómo nos llegamos a engañar? Pensar que realmente lo que nos falta es simplemente utilizar la cabeza. La complejidad del ser humano, el problema y el drama de nuestra vida, no es que no sabemos, sino que hacemos precisamente lo que no queremos hacer. Y por esto es que está en el ser humano en una condición tan desesperada, tan terrible, que si no es por la obra del Espíritu de Dios, estamos perdidos. Esto es lo que dice Juan una y otra vez. No es que tenemos nueva vida y así recibimos la vida de Dios. Es porque Dios, por su Espíritu, produce nueva vida, que nuestra vida cambia y se hace diferente. El orden es exactamente a la inversa de lo que tantas veces pensamos. Y lo que aquí nos presenta la palabra de Dios es las consecuencias de lo que significa rechazar ese testimonio de Dios.
es llamar a Dios mentiroso. El problema, por lo tanto, del incrédulo, del que no acepta, no recibe el testimonio de Dios, no es una cuestión de cabeza, es un problema moral. Está llamando a Dios mentiroso. Está rechazando la realidad de lo que Dios es y cuál es su testimonio. Porque Dios no nos pide, en primer lugar, que entendamos, sino que nos sometamos a Él. Esa fue la gran discusión que tuvieron hombres como Anselmo con la enseñanza de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, el padre de la teología natural que tanta influencia ha tenido en la Iglesia católica, decía exactamente lo opuesto. Que en nuestra mente, en nuestra inteligencia, en nuestra razón, había la capacidad suficiente para entender, aceptar y recibir a Dios. Creó, por lo tanto, una serie de pruebas, demostraciones ontológicas de conocimiento para saber quién es Dios, que hay un Dios ahí. Y puso la confianza en muchos de que simplemente pensando y razonando descubrirían la verdad de estas cosas. Y la realidad es que si tantos no aceptan y reciben el testimonio de que hay un Dios ahí, no es porque sea por falta de deducción lógica. Lo que la palabra de Dios nos dice que es por falta de humillación. Había un defensor de la fe cristiana que estaba en una discusión en la universidad con un reconocido crítico del cristianismo. Y estaba discutiendo en una sesión pública con él en la universidad. Y después de estar hablando durante tiempo, acabaron y fueron a comer juntos a la cafetería de los estudiantes. Y el hombre se sentía frustrado, con esa impotencia de quien está discutiendo, argumentando algo y no llegas a ningún sitio, ¿no? La persona está cerrada totalmente en sus prejuicios y siente la sensación de pérdida de tiempo. Y decía este hombre, este siervo de Dios, un predicador ya retirado, pastor en Londres, Dick Lucas, un hombre conocido por su conversión dramática a la fe cristiana y que llegó a influenciar a muchos profesionales que trabajan en la City, en el centro comercial de Londres. Decía Dick Lucas que cuando se dio cuenta de su error, de lo que había hecho, ¿no?, estando en aquel autoservicio, en aquella cafetería, de repente le vino como una pregunta a la mente. Le dijo a aquel hombre que tenía delante y con el que había estado discutiendo: ¿usted sirve a Dios? ¿Reconocería a Dios? ¿Se humillaría ante Él? Y la respuesta de aquel hombre fue: por supuesto que no. Por supuesto que no. Y entonces se dio cuenta, comprendió que quien no tiene la disposición, la actitud para humillarse, para reconocer que otro tiene la verdad más allá que tú y que Él tiene la última palabra y no tú, ¿de qué vas a discutir? ¿Qué argumento vas a presentar? ¿Qué persuasión vas a poder hacer intelectualmente? ¿Por qué? Porque el problema no es intelectual, es un problema moral. No es que no saben, es que no quieren. Y ese es el gran problema de la voluntad del ser humano. Una voluntad caída, como dice Lutero, por la cual una y otra vez el problema es que no queremos. Tras la Reforma, el debate continuó durante mucho tiempo. Y en el siglo XVII hubo este gran conflicto, ¿no?, entre lo que decía Pascal, el filósofo francés, y el padre del método crítico racional, que era Descartes. Y uno decía que por medio de la razón, de la argumentación, podemos demostrar la verdad de las cosas. Afirmaba René Descartes, escrito Descartes, ¿no?, la duda metódica, ¿no? Decía, por medio de una duda podemos llegar a un conocimiento seguro. Si seguimos dudando de toda afirmación, finalmente podremos descubrir cuál es la verdad que resiste, que sobrepasa toda duda. Y Pascal, el gran filósofo y pensador cristiano en el siglo XVII, que se enfrentó al pensamiento de Descartes, le dijo: es que no dudas de las dudas. El gran problema, precisamente, de ese pensamiento es que hay algo que resiste esa prueba metodológica, que es la duda misma.
La duda es puesta sobre toda prueba y comprobación y se establece como la única forma de conocimiento. Y es así como se ha saltado la duda. La gente está orgullosa, satisfecha de poner en duda, de desconfiar, de cuestionar y de criticar cualquier afirmación, porque piensa que así son inteligentes. Es así como saben, dudando. Y lo que dijo, como sabemos, la famosa frase de Pascal, es que el corazón tiene sus propias razones. Lo que Pascal quería decir cuando dice que el corazón tiene sus propias razones es que la cuestión de la fe o de la religión, si queremos decirlo, bíblicamente es una cuestión de corazón, de voluntad, de nuestros deseos y no solamente de nuestros pensamientos, de lo que queremos, de lo que anhelamos y de lo que buscamos en esta vida. Y hay un testimonio, nos dice Juan, que obra en nuestro corazón, que da razones, la razón de Dios. Jonathan Edwards hizo uno de sus más famosos tratados apologéticos con este título. Tim Keller ha tomado el título de su libro, del escrito de Jonathan Edwards, La razón de Dios. Y lo que dice ese texto es basado precisamente en nuestro pasaje. La realidad de que Dios tiene sus propias razones. Tiene un testimonio propio, singular, exclusivo. Y lo que nos dice aquí es que ese testimonio tiene la autoridad de Dios mismo. El que tiene ese testimonio tiene la vida de Dios por medio de Jesucristo, a causa y por la actuación de su Espíritu Santo. Hay una obra de la cual los puritanos hablaron tanto tiempo, en aquellos tiempos, en el siglo XVII, que Dios produce en la vida del creyente, sin el cual no tenemos la confianza, la seguridad, la certeza que el cristiano debe tener. Y por esto el desafío, lo que Dios nos llama aquí en la palabra suya a entender y a experimentar en esta mañana, es que si queremos saber, si queremos conocer, si queremos tener seguridad, lo que tenemos es que aceptar, recibir con manos vacías, humillados de rodillas delante de Dios, reconociendo que Él es la verdad y nuestro es el error, que suya es la luz y de nosotros las tinieblas, que Él es todo y nosotros no somos nada. Y mientras no entendemos esto, mientras seguimos pensando que tenemos que ser nosotros los que pongamos en examen, en juicio a Dios, que es Él el que tiene que dar las razones para que nosotros podamos creer, mientras sigamos invirtiendo la argumentación y demostración y pensando que sea Él el que tiene realmente que hacer la demostración, cuando somos nosotros los que somos declarados faltos, puestos a juicios, examinados y declarados inútiles. No hay bueno, ni siquiera uno, dice Romanos, el apóstol Pablo. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No es Dios el que está falto en su actuación para con los hombres. Somos nosotros los que nos hemos desviado, hemos fracasado y tenemos que venir ante Dios humillados y de rodillas, reconociendo que Él es todo y nosotros no somos nada. Y Dios, en su inmensa gracia, en su misericordia, nos da el testimonio interno del Espíritu Santo, que nos hace saber y conocer que tan cierto como vivimos y somos, hay un Dios del cual nos habla el testimonio de su Espíritu Santo. Por lo cual podemos dudar de todo acerca de nosotros mismos, pero nunca dudéis de la realidad de ese Dios y de su palabra eterna. Desconfiar de vosotros y de vuestras motivaciones. Someter vuestro corazón al más profundo examen y escrutinio, pero de Dios y de la realidad de su maravillosa obra y propósito. No dudéis ni desconfiéis, porque es la única certeza y seguridad que tenemos en esta vida y en este mundo.
Rechazarlo es hacer a Dios mentiroso. Es cometer la ofensa, la afrenta, el agravio, que no tiene final solución. Quien desprecia a Dios y su testimonio, y repetidamente en su vida, en su orgullo y autosuficiencia, no viene delante de Dios y acepta y reconoce su verdad. Nos dice a continuación el apóstol Juan, no solamente es que no cree, es que no tiene la vida. Lo que está en juego es una cuestión de vida o muerte. ¿Quién está vivo o quién está muerto? ¿Quién tiene la verdadera vida, la vida eterna que está en Cristo Jesús? ¿O quién está muerto en delitos y pecados, sin esperanza en la vida y en la muerte? Porque es una realidad presente. Fijaos aquí cómo habla el apóstol Juan. Este es el testimonio que Dios nos ha dado ya, ahora. Dios ha provisto un conocimiento por medio de la obra de su Espíritu que podemos tener ahora y en este momento. Y ese conocimiento y testimonio es la vida eterna. Qué asombroso, qué increíble. Nosotros, criaturas absolutamente frágiles, impotentes, efímeras y transitorias, que la vida eterna de Dios esté en nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Esa es la obra, el testimonio, el conocimiento que Dios en su Espíritu nos da, de que la muerte no es el fin, de que somos más de lo que somos ahora o de lo que hemos sido, lo que vamos a ser, gracias a su amado Hijo. Ese conocimiento hace que cuando nos miramos delante de Dios, pensamos que somos una obra incompleta, pero cuando miramos a Cristo Jesús, descubrimos que Dios ha hecho una obra plena y completa, que su salvación está hecha, que Dios y su propósito un día se ha de manifestar. Romanos 8 dice que toda la creación gime en espera de la manifestación de quiénes son los hijos de Dios. Porque nos dice anteriormente que ese testimonio que da Espíritu a nuestro interior nos dice algo más acerca de Cristo Jesús y de la verdad que hay en Él. Que si tenemos vida en Él y vida eterna, es que somos hijos de Dios. Como el Hijo de Dios lo ha sido por toda la eternidad, por adopción, el Señor nos introduce en su familia y tenemos un Padre en los cielos. Queridos hermanos, no hay otra cosa que más necesitemos en esta vida que la conciencia de ser un hijo de Dios. Seguimos viviendo como siervos, como esclavos, cuando el Señor nos dice: no os he llamado siervos, sino amigos. El Señor dice que por la fe tenemos la capacidad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué vivimos como huérfanos, como si no tuviéramos un padre? ¿Por qué pensamos que tenemos que aceptar y ganar el favor de Dios para que Él nos reciba como sus hijos? Cuando Dios ha dado la vida de su propio Hijo para demostrarnos que por esa sangre ha firmado el testamento por el cual somos hechos sus hijos eternamente y para siempre. Cada vez que piensas en la cruz de Cristo Jesús, estás reconociendo que tienes un Padre en los cielos, igual que le ha entregado a su amado Hijo. Te ha dicho: Hijo amado, eres para siempre. Él nos llama a su presencia, no como ajenos y extraños, no como extranjeros, no como siervos que han de demostrar delante de Él que valen, son capaces, merecedores de su favor, sino como hijos que Dios ha amado de tal forma que ha sacrificado la vida de su propio Hijo. El apóstol nos dice que si algo necesitamos es esa conciencia,
esa seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Por qué seguimos viviendo como si tuviéramos que ganar el amor de Dios? De tal manera ha amado Dios que nos ha dado la vida de su propio Hijo. No hay nada de lo que hagas en esta vida o de lo que dejes de hacer que cambie, haga aumentar o disminuir nada del amor de Dios como Padre por nosotros, sus hijos. Por mucho que seas causa de vergüenza para su nombre, que realmente seas de escándalo o de humillación, cambia lo más mínimo el amor que Dios ha tenido por ti en tu Hijo Jesucristo. El Señor no te recibe por nada de los méritos que puedas hacer tú para ser digno de su nombre, sino por amor al nombre de su amado Hijo Jesucristo. No hay otro nombre que abra las puertas de los cielos, que nos dé la seguridad y la certeza de que si este mismo día tenemos que dejar este mundo, Dios nos dirá: venid aquí, benditos de mi Padre, que el nombre de su amado Hijo. Si tu confianza y seguridad está en cualquier cosa que tú seas, que tú creas, que tú tengas, que tú pienses, que tú esperes, en vez de en el bendito y amado nombre de su Hijo Jesús, no tienes razones para tener seguridad o confianza. Pero si te abrazas a los méritos de Cristo Jesús, si haces que Él y su valor eterno delante de Dios sea la confianza que tienes ante Dios, lo que tienes es a un Padre en los cielos, que te recibe con los brazos abiertos. ¿Qué decía el Señor Jesús cuando hablaba aquella parábola? Historia maravillosa, que nos acompañará toda la vida en este mundo y nos dará la seguridad de que no habrá forma más cierta y segura de abandonarlo. Que igual que aquel hijo que buscaba palabras para presentarse delante de ese su padre, diciéndose a sí mismo: ¿y yo ahora qué le digo? Después de haberle rechazado y despreciado, después de haber deseado su muerte, de haber reclamado la herencia de querer vivir con lo que Dios me da y sin Él, ¿con qué cara? ¿Cómo me presento yo delante de ese, mi Padre? Le diré: Padre, no soy digno de ser llamado tu Hijo. Y el Señor no nos recibe por la amargura y el arrepentimiento de nuestras palabras, ni por el tremendo dolor de nuestro corazón, sino por los brazos abiertos de ese Padre amante que corre a nuestra búsqueda y nos abraza sin dejarnos decir ni una sola palabra. Ese es el amor de Dios que se revela en Cristo Jesús. El de un padre que tiene un hijo, haga lo que haga, aunque sea vergüenza para él, escándalo, aunque haga de su vida una ruina y un desastre, es su hijo. El Señor quiere que sepamos que somos recibidos y aceptados, no solamente por el dictamen de un juez, por ese Dios que todo lo mira y considera, sino por la aceptación de un Padre amante, que igual que se complace, se satisface en su Hijo amado, de esa misma forma nos acepta y recibe por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando sospechamos y desconfiamos del favor de Dios para con nosotros, cuando pensamos que la adversidad, que la prueba, que el sufrimiento que tenemos es el castigo de Dios por todo aquello que he hecho en mi vida y que no estoy haciendo como debería hacer, no sabemos que tenemos un Padre en los cielos. Cuando pensamos que realmente tenemos que dar la talla, que tenemos que demostrar a Dios que valemos algo para Él, no nos damos cuenta de que somos sus hijos. Y el Señor nos recibe no por nada que haya en nosotros,
sino en su amado Hijo. Es por eso que el Evangelio de gloria, la maravillosa verdad que encierra ese término teológico, nos descubre toda la aceptación de ese Dios eterno como nuestro Padre. Propiciación. ¿Habéis pensado alguna vez en qué significa que Cristo Jesús es nuestra propiciación? Pues con esto quiero dejaros lo que el apóstol Juan y la enseñanza apostólica nos dice. Es que por medio de su Hijo amado, ese Dios airado, ese juez temible, ese Señor que todo lo conoce y que está en la majestad, por medio de la obra de su amado Hijo, de su obediencia perfecta, de su entrega de amor en aquella cruz y del testimonio del poder que le levantó de los muertos, está satisfecho. Nuestra propiciación está por medio de Cristo Jesús. No hay nada que podamos hacer para hacernos más aceptables delante de Dios que lo que Cristo ha hecho. No hay una vida de obediencia, de entrega, de lealtad, de sacrificio a Dios que haga que ganemos algo más del favor que Dios tiene para con nosotros en su amado Hijo. Cuando la Escritura y la enseñanza apostólica nos dice que tenemos propiciación para con Cristo Jesús, para con Dios por medio de Cristo Jesús, lo que nos dice es que tenemos la sonrisa de un Padre, complacido, satisfecho, que no espera nada más de nosotros que lo que su Hijo ha hecho. Y que por lo tanto, el día que estemos en su presencia y en su gloria, el único nombre que será exaltado sobre todo nombre, la única persona cuya gloria será magnificada, alabada, adorada, reconocida, y ante el cual todo nombre, autoridad y poder se humillará, será el de su amado Hijo. Que nuestro nombre fenezca, ahora y por la eternidad, pero que el de su amado Hijo viva para siempre, porque si Él vive, nosotros vivimos. Porque si Él tiene vida eterna, como el Hijo eterno de Dios ha complacido al Padre con lo que ha hecho, nosotros tenemos vida eterna por medio de Él. Vamos a pedirle esa seguridad, esa confianza, esa certeza. Vamos a orar. Oh Dios, necesitamos esa confianza, la seguridad de que tú eres, Señor, nuestro Padre amante. Necesitamos la obra de tu Espíritu Santo, el testimonio de ti mismo en nuestro interior. Señor, si alguno de los que está aquí en esta mañana, en este mediodía, no ha recibido todavía el testimonio de tu Espíritu, te suplicamos, Señor, que vengas con poder a su vida, que se humille delante de ti, que acepte que tú lo sabes todo y nosotros no sabemos nada, que tú eres todo y nosotros no somos nada, que tuya es la verdad y nuestro es el error, que para ti, Señor, es la luz y la guía y nuestra la confusión y el error. Señor, queremos humillarnos delante de ti. Señor, clamar delante de ti que no somos dignos, pero que por la gracia que tú nos das en tu Hijo Jesucristo, has querido, Señor, hacernos tus hijos. Señor, si hay alguien de los que está aquí que no tiene la seguridad, la certeza, la confianza de ser un hijo de Dios, que tú pongas ese testimonio interno en su vida, que le hable, que le manifieste, que haga evidente en su vida que es su hijo y que tú eres su padre para siempre. Señor, no hay otra cosa que más necesitamos ante la prueba, ante la tentación, la adversidad y la necesidad, que saber que somos hijos y herederos tuyos. Danos ese testimonio de tu Espíritu, que nos muestra, Señor, lo que más necesitamos saber, que no estamos solos, que tenemos un Padre amante que ha dado todo, hasta la vida, en su propio Hijo, para que nosotros tengamos con Él vida eterna.
En su nombre te lo agradecemos sabiendo que no bastará una eternidad para reconocerlo, para comprender todo lo que Él ha hecho por nosotros. Como Él será digno, Señor, de todo pensamiento, de toda alabanza, de toda admiración. Señor, que empecemos ahora a sorprendernos de Él, a maravillarnos de tu Hijo Jesucristo, a comprender que Él nos revela tu amor, que en Él tenemos, Señor, tu favor, tu aceptación. Señor, danos más amor para ti, de todo corazón, alma, mente, con todo nuestro ser, que te amemos sobre todas las cosas, para así poder, creyendo, saber y entender. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.